Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a mostrar un pequeño resumen de lo que es elipse. Este es un breve resumen, como dice el título. La idea es que complemente lo visto en clase o lo que aparece en la ficha o en libros y demás. No es un desarrollo teórico, sino más bien un repaso básico de lo que es elipse y que les permite después resolver ejercicios. Esa es un poco la idea. Vamos a arrancar con la definición de lo que es la elipse. Bueno, acá tenemos una elipse y tenemos dos puntos que están interiores. Esos dos puntos son dos puntos fijos que se llaman focos de la elipse. Habitualmente se designan como F' y F. ¿Y cómo se define la elipse? Como un lugar geométrico de puntos del plano que cumplen determinada condición. La condición es que si yo agarro un punto P y se cumple que la distancia entre P y el foco F', cuando le sumo la distancia que hay desde el mismo punto P hasta el otro foco F, siempre es constante, significa que cada uno de esos infinitos puntos va a estar en una curva que es la que se llama elipse, como en este caso. Esa distancia siempre es constante, la suma de esas dos longitudes. ¿Tá? Para cualquier punto que esté en la elipse se cumple que cuando yo sume esta distancia más esta distancia, que es lo que figura aquí abajo, la distancia de f a p más f' a p, siempre me da el doble de un número a, que es un número real positivo, que se designa directamente así. ¿Tá? Es el 2a, es la distancia que hay entre la suma de las longitudes esas mencionadas. Los focos son fijos en esa elipse. Así que bueno, ahora un poco, bueno, hay varios métodos de construcción de la elipse. El método clásico más conocido se llama método del jardinero, que es el que usaban antiguamente los jardineros cuando querían hacer, por ejemplo, un cantero con forma de elipse. Lo que hacían eran, ponían dos estacas, una en cada uno de los focos. Después con una cuerda ataban una cuerda en uno de los focos y el otro extremo de la cuerda en el otro foco. Y luego con esa cuerda la tensaban, la estiraban, ¿ah? Hasta que se formaba ese triángulo que está ahí. Luego lo que hacían eran con una pala que ponían ahí, iban recorriendo, manteniendo siempre esa cuerda tirante, todo alrededor hasta generar justamente la curva, ¿tá? Que es la elipse. ¿Tá? Esa es una de las formas de construcción. Varios métodos, pueden buscar ustedes en internet que hay varios métodos de cómo se construye una elipse. Algunas características y propiedades métricas de la elipse. Bueno, si por ejemplo yo tengo la elipse y tengo los focos, si trazo la recta que pasa por esos dos puntos, los focos, esa recta se llama eje focal. La recta esa corta la elipse en dos puntos que se llaman vértices. Habitualmente se denominan como V' y V. La distancia que hay, o el segmento determinado por los dos vértices sobre el eje focal, se llama eje mayor de la elipse. El eje focal es un eje de simetría de la elipse. Luego, el punto medio entre los dos vértices se denomina centro de la elipse. Y si consideramos una recta perpendicular por el centro, esa recta se llama eje normal y corta la elipse en otros dos puntos que se denominan B y B', que también son otros dos vértices de la elipse. Es decir, la elipse tiene cuatro vértices. Los dos que están sobre el eje focal, denominados V' y V, y los dos que están sobre el eje normal, denominados B y B'. Eh, si considero el segmento BB', se llama también eje menor de la elipse. Y después, bueno, si yo tengo un punto que está sobre la elipse y trazo los segmentos que lo unen con los focos, esos segmentos son radiovectores para cualquier punto que está en la elipse. Si tengo dos puntos de la elipse y los uno, trazo un segmento determinado, se denomina cuerda. La cuerda, si pasa por el centro de la elipse, se llama cuerda diametral de la elipse. Eh, bueno, no mencioné, pero el eje normal también es eje de simetría de la elipse. Y después, bueno, si yo trazo un segmento que lo determino con la recta perpendicular a cada uno de los focos, corta la elipse esa perpendicular en dos puntos,
L y L', y el segmento S se llama el lado recto de la elipse. La elipse tiene dos lados rectos, uno por cada foco. Así que básicamente esos son los elementos básicos de la elipse. Después vamos a hablar de las tangentes y demás, pero interiormente la elipse son esos. Algunas características. La distancia que hay entre los dos vértices, es decir, entre V y V', mide 2A. Esto lo podemos comprobar aplicando la definición de elipse. Recuerden que los vértices son también puntos de la elipse, por lo cual cumplen la definición. Entonces, bueno, uno si se pone considera el punto V y el punto V', van a ver que también va a suceder que em, al cumplir la definición y también compartir una misma longitud en común, que es F'F, también uno puede comprobar fácilmente que es igual a 2A. La distancia que hay entre los focos, la distancia entre F' y F, se denomina como 2C, siendo C también un número real positivo. Recuerden que el A que aparece en los vértices es el A que también es un real positivo que aparece en la definición de elipse. Luego, la distancia que hay entre el centro, perdón, la distancia que hay entre los puntos, los otros dos vértices B y B', distancia entre B' y B, se denomina como 2B, siendo B un número real también positivo. Una cosa a tener en cuenta es que tanto estas longitudes, que son números reales A, B y C, se denominan con letras minúsculas. Les digo esto para evitar confusiones con, por ejemplo, en el caso de B, con los nombres de los vértices que son B mayúsculas. ¿Tá? Tengan en cuenta eso, que siempre los puntos se denominan con letras mayúsculas, y si hablamos de medidas, de longitudes, habitualmente usamos letras minúsculas para representarlos, por lo menos en todo lo que refiere al trabajo que venimos haciendo. Así que bueno, esa es un poco la nomenclatura de las distancias. Como si yo quiero calcular, por ejemplo, en el caso de la distancia que hay, vieron que si la distancia entre los dos vértices es 2A y el centro es el punto medio, entonces bueno, de acá saco que la distancia que hay entre B' y el centro C es la misma que hay entre la distancia entre el centro y B, y eso es igual a A. Lo mismo sucede con los focos. La distancia que hay entre el foco prima y el centro es la misma que la distancia que hay entre el centro y el otro foco, y eso mide C. Y en el caso de los otros vértices sucede lo mismo. La distancia que hay entre B' y el centro es la misma a la distancia que hay entre el centro y B, y eso mide B. ¿Bien? Eh, Obviamente, una característica para que exista una elipse es que, si ustedes se fijan, si dijimos que la distancia del centro al foco, por ejemplo en este caso, mide C, y la distancia que hay entre el centro y uno de sus vértices es A, fíjense que, como quien dice, para que el foco sea interior a la elipse, se debe cumplir que C siempre tiene que ser menor que A. ¿Tá? Y esta es una condición esencial que se tiene que cumplir en toda elipse. En toda elipse siempre se cumple esto. Obviamente, C podrá ser más chico o podrá aproximarse a A, pero nunca puede ser igual ni tampoco puede ser C mayor que A. En caso de que eso suceda, no tenemos una elipse, tenemos otras curvas. Ahí se los dejo a ustedes para que piensen, investiguen a ver qué otras curvas se forman en el caso de que C no sea menor que A. Pero en nuestro caso, para que sea elipse, esta es una condición esencial que debe cumplirse. Así que bueno, eso en cuanto a lo que refiere a las características básicas. Ahora vamos a hablar de una relación, que es la relación pitagórica que existe en la elipse, que es muy importante después en las ecuaciones. Vamos a ver el vínculo que tienen los valores A, B y C que habíamos mencionado, ¿no? O sea, el vínculo que tienen, en este caso,
A, B y C, siendo A, B y C las longitudes que mencionamos anteriormente. Fíjense que si P es un punto que está en la elipse, yo podría mover el punto P, por ejemplo, haciéndolo coincidir con, en este caso, con, con B, con este vértice de acá. Y por ser este vértice un punto de la elipse, cumple la definición, ¿no? Que la distancia que hay entre F' y el punto B, más la distancia que hay entre ese punto B y el foco F, es igual a 2A. Y nótese que no es, si nosotros sabemos que si observamos los triángulos que se forman ahí, ¿no? Se me formaron dos triángulos que son rectángulos por definición. ¿Por qué son rectángulos? Porque tenemos los dos, por construcción de la elipse, ahí tenemos ángulos rectos. Esta distancia es la misma que esta, que es la distancia que hay entre el centro y los focos, que es la que mide C. Y después tenemos que comparten un lado, ¿no? Que tiene una longitud B. Entonces, si dos triángulos rectángulos tienen iguales sus dos catetos, ¿ah? Por el teorema de Pitágoras, sabemos de que el tercer lado también va a ser igual. Entonces, este lado también es igual que este. Todavía no sabemos cuánto es lo que vale, ¿ah? Pero lo que sí sabemos es que esos dos lados van a ser iguales en los dos triángulos. ¿Cómo podemos saber cuánto es lo que valen? Y bueno, simplemente aplicamos la definición de elipse, ¿verdad? Porque si B es un punto que pertenece, sabemos que la distancia F' B más la distancia de B a F tiene que ser igual a 2A, ¿no? Es decir, que la distancia F' B más la distancia que hay de B a F es igual a 2A. Y como vimos que los triángulos son iguales, significa que esta longitud es igual a esta. De acá podemos concluir, ¿verdad?, que la distancia, por ejemplo, que hay de cada uno de ellos, en el caso de B hasta F, es igual a A. Es decir, que este lado, que no sabíamos cuánto medía, ahora sí sabemos que mide A. Y si ustedes se fijan en el triángulo este rectángulo que se formó acá, yo tengo un triángulo rectángulo cuyos catetos miden uno B y el otro C, y la hipotenusa mide A. Entonces, por teorema de Pitágoras, que se va a cumplir que la relación pitagórica, ¿no? Por teorema de Pitágoras, se cumple que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Y esta relación se cumple siempre en la elipse. ¿Ah? ¿Por qué? Porque A, B y C son longitudes que son fijas, ¿no? Una vez que yo tengo la elipse, ya tengo los focos, ya sabemos que por definición que son fijos, ¿verdad? Y una vez que tengo la distancia de los vértices, ya puedo determinar la elipse como tal, y por lo tanto esto se mantiene fijo para cada elipse. Es decir, cada elipse cumple esta relación con las medidas. Y esta relación es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a permitir determinar elementos de la elipse cuando yo tenga la ecuación. Que ahora vamos después a ver un poco qué pasa con las ecuaciones. Bueno, continuamos. Tangente es una elipse. ¿Qué es la tangente de una elipse? Es una recta que tiene un punto en común con la elipse. ¿Ah? Acá está dibujada la tangente, ¿ah?, en un punto P de la elipse. Y una característica que tiene la elipse es que la recta tangente a la elipse es la que contiene la bisectriz del ángulo, cuyos lados son el radio vector PF, en este caso, y la semirrecta opuesta a PF'. ¿Ah? PF' está para aquel lado, la opuesta está para este lado. Entonces, el ángulo que queda ahí, dividido por la tangente, ¿ah?, la tangente contiene la bisectriz de ese ángulo. ¿Ah? Eso es una característica que se cumple en cualquier punto de la bisectriz. Y la recta perpendicular a la tangente en un punto
en el punto donde trace la tangente, se llama recta normal de la elipse. ¿Cómo determinamos la elipse, perdón, la ecuación de la recta tangente? O también, fíjense que las posiciones relativas, ¿no? Una recta puede ser exterior, puede ser secante o puede ser tangente a una elipse. Y algo similar a como veníamos trabajando con circunferencia y con parábolas, ¿no? Yo voy a tener la ecuación de la elipse por un lado y la ecuación de la recta por otro lado, ¿no? Entonces, para saber si tienen puntos en común, voy a resolver un sistema con la ecuación de la elipse y la ecuación de esa recta. Recuerdan que para poder resolverlo lo hacemos por sustitución, es decir, si la recta es de la forma y igual mx más n, sustituimos el valor de y en la ecuación de la elipse. Uno operando va a llegar a una ecuación de segundo grado de la forma, por ejemplo, si la sustitución la hice por y, de la forma ax al cuadrado más bx más c, es decir, una ecuación cuadrática. Y para saber si cuántos puntos en común tienen, es decir, cuántas soluciones hay en el sistema, si, bueno, si me da dos valores de x, para cada valor de x, por sustitución acá voy a poder obtener el valor de y. Eso me va a dar dos puntos distintos. Por lo tanto, significa de que la recta en este caso va a ser secante con la elipse, ¿no? Y ahí tiene, la solución del sistema me da las coordenadas de esos dos puntos P y Q que van a ser secantes con la elipse. En el caso de que me dé un solo punto, o sea, un solo valor, una raíz doble, voy a tener ahí el caso de tangencia, ¿verdad? Porque me está diciendo el sistema de que hay una única solución entre la ecuación de la elipse y la ecuación de la recta. Y si me da solución vacía, significa que no tienen puntos en común y la recta es exterior. Entonces acá, para saber si es tangente, lo que tengo que exigirle a, a esta ecuación cuadrática es que el determinante sea cero, ¿no? Como en el caso que vimos también de circunferencia. Y ahí puedo obtener o puedo encontrar la ecuación de la elipse, la ecuación de la recta tangente de la elipse en un punto. Simplemente acá, como si el punto que me pide trazar las tangentes, por ejemplo, es un punto exterior, vamos a llamarlo un punto T, que está afuera, obviamente por ese punto van a existir dos rectas tangentes a la elipse, ¿no? Vamos a llamarle tangente 1 y tangente 2. Para poder encontrar, digamos, las ecuaciones de esas dos rectas, acá siempre me conviene que si el punto T tiene coordenadas, no sé, x sub 0 y sub 0, entonces yo voy a generar unas de rectas por el punto T, ¿ah? La ecuación de las de rectas, vamos a llamarle h, recuerdan de que es de la forma igual m por x menos x sub 0 más y sub 0, x igual x sub 0, porque en el caso de que sea una recta vertical, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez que yo genere la ecuación de las, después lo que hago es las rectas que van a pasar de las, busco aquellas rectas que tengan un punto en común con la elipse. Entonces lo que hago luego es, resuelvo este sistema. Nada más que en el lugar de la recta voy a poner la ecuación de las, y bueno, y después sigo el mismo procedimiento, ¿no? Para ser tangentes, el discriminante tiene que ser igual a cero.